Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias al doctor Carlos Delgado Díaz. El doctor Carlos Delgado Díaz es un filósofo especialista en educación con una muy amplia trayectoria académica, que es el coordinador internacional del Consejo Académico de la Multidiversidad Edgar Morán, la multiversidad Edgar Morán, que es este gran pensador que ha dedicado buena parte de su tarea intelectual y académica precisamente al tema de la educación. Y Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Creo que va a ser muy importante e interesante escucharte, doctor, por tu trayectoria, por tu amplia experiencia académica y por tus aportaciones en libros diversos que tienen que ver con la filosofía, que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con la educación, en un momento en México donde estamos atravesando una situación políticamente difícil con el tema de la reforma educativa que ha llevado a que una disidencia salga a las calles en algunos estados de la República y que se, discuta desde la perspectiva académica, educativa y política ahora también y social, un asunto como la educación. En todo este marco de cosas de cómo debería un país como México realizar una reforma educativa frente a un panorama más bien desastroso en materia educativa, viene muy a cuento rescatar el pensamiento de Edgar Morán, rescatar precisamente los grandes ejes de discusión universal sobre el tema de la educación. Así que siendo tú el coordinador internacional académico de esta multiversidad, Edgar Morán, pues te agradezco que estés aquí para conversarlo. Para un país como México, con una reforma educativa donde se habla de la estandarización para evaluar a los maestros, donde se habla de un conjunto de cuestiones que generan pues esta reacción diversa. ¿Dónde está parada la discusión internacional en materia de educación? ¿Qué es lo que sí y no ha funcionado en la experiencia internacional en materia educativa? Bueno, yo creo que primero debemos ubicarnos en ese contexto internacional. Estamos viviendo en un mundo que tiene un cambio tecnológico, cambio práctico en la vida humana, cambio en las relaciones sociales. Es decir, los cambios de tecnología y comunicación están generando una sociedad distinta. Entonces, la reforma educativa es una prioridad para el mundo entero. Es necesaria en todo el mundo a partir de esos cambios, a partir del lugar de la tecnología, a partir del lugar de los instrumentos no clásicos. Pero en nuestras sociedades, en particular en las latinoamericanas, en las que no forman parte directamente del primer mundo, la reforma educativa tiene también tareas pendientes del pasado. Desniveles, desigualdades, inequidades, formas tradicionales que no han sido tomadas en cuenta, criterios sociales, modos de educar que tiene la sociedad en sus diferentes sectores que no se han integrado nunca al sistema educativo. Por tanto, además de las prioridades generales de formar parte del mundo, hay un conjunto de prioridades que son internas y esas son internas de cada país. Por tanto, en cada país deberían motivar un diálogo, una comunicación, una discusión y a partir de ahí, pues, formar una agenda de reforma, ¿no? Pues sí, desde luego, y en este caso tener como punto de referencia a un personaje como Edgar Morán, como lo mencionamos en esta multiversidad Edgar Morán. Hay un documental que nos hizo un favor de compartir para nuestro auditorio, que hizo precisamente la multiversidad Mundo Real Edgar Morán, donde se habla de este ser humano con grandes proezas intelectuales, ¿no? ¿Por qué es importante Morán para discutir la educación? Sí, mira, Morán es una figura que primero como ser humano es un ser humano extraordinario. Los que hemos tenido la suerte de conocerlo, comunicarnos con él, pues nos sentimos felices del contacto con una persona tan plena, capaz de apreciar la diversidad que caracteriza a los seres humanos, no solo la educación, no solo una persona sabia en las materias de que se ocupa como profesional, sino por su conocimiento de la música, por su capacidad para degustar un vino. Es decir, todas esas cosas son muy importantes en un educador, porque el educador debe estar dispuesto a relacionarse con el mundo de una manera directa, ¿no? Ahora, Morán tiene una obra de pensamiento educativo y político, y eso es muy importante, porque toda la educación, ya lo decía Paulo Freire, es política. Y eso no debe ser interpretado en un sentido de banalización de la política o de entender la política solo en el terreno de los intereses inmediatos, sino que la educación tiene una influencia directa en la toma de decisiones y en cómo las personas nos preparamos para tomar decisiones.
Entonces, Morán ha pensado la educación desde lo profundo, desde cuáles son las características que la humanidad ha heredado en un proceso del que somos parte, que es el proceso de occidentalización que viene desde 1492 con Cristóbal Colón extendiéndose por el mundo, y hay deficiencias de base en el modo de entender el mundo, en la parcialización de los conocimientos, en la segmentación, en la hiperespecialización, que están trabajados por el pensamiento de Morán. Pero Morán no se queda a ese nivel. Morán va al nivel práctico de cuáles son las relaciones en el aula, de qué es un aula, de cómo se institucionaliza la educación. E incluso Morán en muchos momentos habla de un término más flexible, porque el concepto de educación tiene una carga muy fuerte de regimentación. Hablemos también de enseñanza, donde hay una relación mucho más flexible en que entramos en comunicación las personas y nos enseñamos unas a otras. Hay muchas coincidencias fundamentales entre el pensamiento de Morán, por ejemplo, y el pensamiento de Paulo Freire, en el sentido de hacer de la educación un acto de diálogo entre los seres humanos donde todos nos educamos mutuamente, ¿no? Todas esas cosas son importantes para una reforma. Doctor Carlos Delgado, uno de los ángulos de crítica que se hacen a la reforma educativa, que ya es una reforma constitucional, que ahora vendrán leyes secundarias para aplicarla, tiene que ver con el tema de la evaluación, las maneras de evaluar a los maestros y a las maestras y las consecuencias que debe traer una evaluación al magisterio. Para rescatar o seguir rescatando el pensamiento de Morán, ¿qué diría Morán en esta parte de la discusión en México? Pues yo te puedo decir lo que yo pienso a partir de haber leído a Morán, pero bueno, ¿qué diría Morán? Digámoslo así. No podría estar a la altura. Pero ¿no? digamos que como experto en la materia y como coordinador internacional del Consejo Académico de esta multiversidad, Edgar Morán, con el pensamiento de Morán, ¿qué decir respecto a los procesos de evaluación? Creo que una cosa que emana del pensamiento de Morán es que estamos viviendo en un contexto social donde hay una debilidad muy grande. La falta de democracia cognitiva y comunicacional. ¿Eso qué significa? Significa que la toma de decisiones la sociedad la ha delegado en los expertos. Tenemos expertos para todo, expertos hasta para degustar un helado. Entonces, el poder de decisión no se puede delegar de esa manera, tenemos que rescatarlo. Ahora, el maestro es un experto en su área, en este sentido de expertise que estamos hablando, ¿no? Bien, el experto debe ser evaluado. Pero no solo internamente, debe ser evaluado también socialmente. Entonces hay que pensar muy bien la evaluación en el sentido práctico que tiene, en las consecuencias prácticas que tiene, que creo que son las que hoy motivan las mayores emociones en este debate en México. Las emociones son importantes y son positivas, porque no hay nada que se realice por los seres humanos que no esté acompañado de las emociones. No somos seres racionales. Esa es también una enseñanza fundamental de Morán. Somos seres racionales, pero somos también seres poéticos. Somos seres emocionales. Todo lo que hacemos lo hacemos con la emoción. Entonces hay que ver multilateralmente la evaluación. Y hay que ver también el tema de la evaluación del alumno. Porque en un sitio puede ser muy bueno no evaluar en largos periodos de tiempo para evitar el estrés, y en otros sitios eso puede ser desastroso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el lugar de la familia? Aquí igual, en el caso de México o de cualquier otro país. Para pensar en la evaluación de los profesores, tenemos que pensar también en las características. Es decir, pensando en el sentido de Edgar Morán, hay que contextualizar muy bien. ¿Cuál es el contexto? En una universidad, ¿dónde está la universidad? ¿En la ciudad? ¿En qué ciudad? En una escuela, está en el campo, está en la ciudad, qué tipo de relación escolar hay, qué vínculo familiar, cuáles son las características de la sociedad concreta, de la comunidad concreta donde se realiza el proceso educativo. Si pensamos las cosas de esa manera en México o en cualquier otro sitio, pues la reforma puede cobrar una fuerza de impacto social y de control social, porque lo más importante para el mundo contemporáneo es alcanzar el control social del conocimiento, que es algo en lo que estamos muy flojos en el mundo contemporáneo. Carlos Delgado, doctor, permíteme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Me adelanto un poco para dejar el tema. En América Latina en particular, en los últimos 20 años ha dominado un esquema de evaluaciones estandarizadas. ¿Qué opinión te merece eso y qué opinión te merece si efectivamente en México se piensa reforzar esa idea de la estandarización? Ya nos respondiste un poco con lo que dices, pero regresemos al punto después de la pausa. Bueno, regresamos, doctor Carlos Delgado Díaz, en esta conversación. Yo en el corte te decía Finlandia. Finlandia, el gran modelo a seguir, pero me dijiste...
Pero son finlandeses. Son finlandeses, están en Europa y tienen un condicionamiento social y económico distinto. El contexto es fundamental. Bueno, ¿por qué no me permites dejar el tema Finlandia, que es obligado, y regresar al punto antes del corte? 20 años de prácticas evaluatorias en América Latina, básicamente soportadas en la idea de la estandarización. ¿Y qué ha resultado en todo este tiempo? ¿Qué ha resultado con ese ejercicio que al parecer quiere repetirse o subrayarse en el caso mexicano ahora con esa reforma? Mira, teóricamente uno puede decir que la evaluación estandarizada empobrece el proceso y que lo óptimo sería una evaluación no estandarizada, incluso no cuantitativa, sino cualitativa, porque en realidad el propósito del proceso de educación es la preparación para la vida. Para eso la sociedad quiere la educación, para preparar a las personas para la vida. Claro, para la vida. Entonces entra aquí digamos que una flecha fundamental que empieza a desviar el proceso, y hace mucho tiempo que estamos preparando a la gente no para la vida, sino ni siquiera para el trabajo, sino para el mercado laboral. Entonces ya ahí hay una desviación enorme que tergiversa todo el proceso educativo. Ahora, lo óptimo sería una evaluación cualitativa que tomara en consideración el estudiante y el crecimiento del estudiante. Eso es más fácil instrumentarlo en el nivel de posgrado. Eso no evita que existan estándares, pero lo que pasa es que estoy hablando en sentido teórico. En el sentido práctico, debes tener un sistema muy bien, digamos que hablando en términos de mecánica, muy bien cronometrado y aceitado para que puedas hacer una evaluación así. La motivación de la evaluación estandarizada es que hay debilidades básicas en el sistema educativo en su conjunto. En el sistema. En el sistema, claro, que van a tener al final al proceso de evaluación. Pero el proceso de evaluación es una parte del sistema, es importante, no es cualquier parte del sistema porque atraviesa. Ahora, hay elementos que son, digamos que, extremos. Si la evaluación se convierte en el centro, si la evaluación se convierte en solo cuantitativa y la evaluación termina registrándose en un test y convierto la evaluación solo en el test o en un conjunto de test, entonces la educación se empieza a asemejar a una carrera de obstáculos donde yo tengo que ir saltando los obstáculos y ir escalando puntos dentro de esos obstáculos. Calificaciones. Y eso pues puede frustrar todo el proceso y es la gran debilidad de los sistemas estandarizados. Pero yo diría, y no quiero ser con esto ni remotamente ni cantinflesco ni salomónico, pero yo diría que de nuevo hay que tomar aquí en cuenta el contexto. Puede ser muy mala una evaluación estandarizada y puede ser muy mala una evaluación personalizada si no están creadas las condiciones. Hay que pensar cuáles son las condiciones que tenemos, en qué nivel de enseñanza, en qué momento de la enseñanza. Ahora, hay cosas en educación que son fundamentales. La enseñanza primaria es fundamental. Desde la perspectiva de Morán, es fundamental además porque todavía en el nivel de la primaria no hemos introducido los sesgos de nuestra cultura. Por tanto, hay que afinar muy bien lo que se haga en el nivel primario y a partir de ahí empezar a transformar todo el sistema. Casi siempre empieza al revés. Casi siempre lo hacemos en el nivel universitario porque es donde tenemos los mejores especialistas. ¿Demasiado tarde? Bueno, dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. No es que sea demasiado tarde, es que es donde podemos tener un control del proceso mucho más claro y exacto. Entonces casi siempre los experimentos se hacen en ese nivel, las pruebas se hacen en ese nivel y las innovaciones van a ese nivel. Pero en realidad el nivel crítico de la educación es el nivel primario, es de donde comienzan las deformaciones y donde podríamos corregirlas. Pero para eso tenemos que acompañar una reforma educativa de un proceso de formación de maestros intensivo y al mismo tiempo muy cultivado, muy multilateral y también de un trabajo social y familiar. Esas tres cosas van juntas, porque la educación no puede quedarse en la escuela. Déjame hacer una pausa, Carlos, y regresamos en esta conversación. Háblame de Finlandia, porque al final de cuentas acaba siendo un gran referente internacional. Cuando alguien busca algo sobre educación, aparece el caso Finlandia y como bien dices, en Finlandia están los finlandeses y esa es una manera de decir las cosas, de que desde luego el nivel de desarrollo que puedan tener pues es muy distinto al que puedan tener países como México, pero como punto de referencia, desde luego que es fundamental. Y escuchándote en esta parte, leíamos hace algunos días
cómo en Finlandia efectivamente dicen hay que poner a los mejores profesores en el nivel primario, porque ahí es en donde evidentemente hay que poner el énfasis mayor. Pero déjame regresar de la pausa, Carlos, y seguimos en esta conversación. Regresamos en esta conversación con el doctor Carlos Delgado Díaz, coordinador internacional del Consejo Académico de la Multiversidad Edgar Morán, hablando de educación. Bueno, hemos estado presentando en el programa estos fragmentos del documental de la multiversidad Edgar Morán, Una mente luminosa, reflexiones de vida y obra. Ahora, Carlos, que estás desde luego recuperando el pensamiento de Morán para hablar de la educación. Y te pedí que hablaras de Finlandia. Este gran modelo parece perfecto. ¿Y sí? Bueno, a los seres humanos nos gustan las ilusiones. Sin ilusión no podemos vivir. Eso no quiere decir que el sistema finlandés no tenga características importantes que deben ser estudiadas y que pueden ser asimiladas. Ahora, la educación es un proceso tecnológico. La educación no es, como se suele suponer, un proceso espontáneo, ni remotamente. Hay tecnologías que no se remontan solo a que uno use determinado equipamiento u otro. El acto mismo de educar se convierte en una tecnología, en este caso una tecnología social. Entonces, cuidado, las tecnologías, ni siquiera la más simple, esa que podemos relacionar con un aparato, se puede trasladar de un lugar a otro sin que haya consecuencias. Pero sí podemos observarla, podemos estudiarla y extrapolar los sentidos. Por ejemplo, tiene mucho sentido trabajar muy bien en el nivel primario. Eso se hace en Finlandia. El modo en que se hace en Finlandia probablemente no sea el modo en que se haga en otros países, ni el que sea adecuado para hacerlo en otros países. Pero la idea de trabajar en ese nivel es importante. La idea de tomar Eso sí debe ser universal. Bueno, pienso que sí. Entonces ahí desmontamos un poco la ilusión y empezamos a razonar en cómo pensar la realidad concreta de un territorio o de una comunidad o de un estado o de una nación en correspondencia con lo que podemos aprender de otras. Y a partir de ahí, bueno, habría que ver entonces cuáles son las relaciones en que se encuentra el prestigio social del maestro dentro de una sociedad, la profesión cómo es digamos, reconocida socialmente, cómo se concibe el papel de la familia, el papel de la comunidad en la cual se vive, cómo se concibe la identidad de las personas en el sistema educativo, porque en un país donde hay muchas identidades, de identidades múltiples, nacionales, raciales, de todo tipo, la educación tiene que tomar en cuenta esas identidades. Entonces, a partir de ahí, el modelo finlandés o cualquier otro puede tener mucho sentido y mucho valor para encauzar la educación en otros territorios. Carlos, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría una reflexión tuya acerca del tema de la gratuidad en la educación o la intervención de la iniciativa privada en la educación. Ahí también hay una circunstancia que valdría la pena que nos comentaras. Mira, lo que es un error a mi juicio es la privatización de la educación. Es decir, convertir la educación en un elemento estrictamente privado, desligar al Estado y a la sociedad de la responsabilidad pública en el proceso educativo. Ahora, responsabilidad pública y responsabilidad estatal no es lo mismo. La responsabilidad pública también puede estar relacionada con instituciones privadas. Entonces hay que ver un balance dentro de la sociedad, a ver entre lo estatal y lo no estatal, cómo se representa lo público. Yo estaría en contra de un desarrollo educativo que fuera ajeno o de espaldas a la responsabilidad pública. Y a partir de ahí hay que ver las variantes en cada territorio, en cada país. La historia de la pedagogía está llena de escuelas que tenían un maestro en un lugar remoto, que eran privadas, pero que hacían un servicio público extraordinario. La historia de América Latina está llena de eso. Entonces no podemos ver tampoco el proceso de lo privado en el sentido en que se llega a la privatización, que es el extremo a mi juicio negativo, en el cual se corporativiza la educación y entonces los procesos educativos pasan a ser procesos completamente instrumentales para generar egresados que tienen una finalidad muy estrecha. Y lo más triste de ese proceso es que cuando salen, la vida ya cambió y entonces no tienen lo que esperaban cuando entraron en una universidad o en un sistema educativo. Por tanto, la responsabilidad pública creo que tiene que ser multilateral y a partir de ahí habrá un espacio para lo que sea serio en educación, estatal o no estatal. Pues Carlos, desde luego que dejas aquí muchas ideas que son muy importantes en un momento como el que México está viviendo. Y que en otros países seguramente se atraviesan por discusiones similares.
Pues yo creo que este es un tema desde hace mucho tiempo, desde los años 80, el tema de la reforma educativa que está en el mundo entero. Muchos países han pasado por muchas reformas. La mayoría de las reformas han tenido pocos avances, algunos significativos, pero han tenido grandes fracasos. Y la causa fundamental de los fracasos está en la falta de comunicación social, la falta de diálogo. Creo que ese es un elemento fundamental que si las reformas lo trabajan a profundidad pueden tener un éxito en México o en cualquier otro sitio. Pues ahí está lo que nos dejas para pensar y reflexionar. Carlos, gracias por tu visita a México y por tu visita a este programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor, y hasta la próxima. Y bueno, pues nos deja ahí varias ideas efectivamente para reflexionar en momentos como en el caso mexicano, donde el tema de la educación, bueno, no solo ha desatado un problema de carácter político y social importante, que veremos cómo se conduce, pero bueno, lo fundamental en todo caso es ver qué sucede también con las reformas secundarias de una reforma constitucional que ya se hizo. Gracias, doctor, nuevamente por estar aquí y gracias a ustedes que nos permitieron acompañarles. Hasta mañana. Pásenla bien.